Artie entró a su hogar suponiendo que tampoco había nadie allí. Las luces se encontraban todas apagadas a simple vista, pero al dirigirse por el pasillo para llegar a su dormitorio, notó que la puerta del sótano se encontraba cerrada y por debajo atravesaba una luz suave y parpadeante. «¡Bingo!», se dijo, y apoyó el oído en la madera a ver si podía escuchar algo. Las voces apenas se percibían, así que tomó el picaporte y cuando ya estaba dispuesto a girarlo, su intuición lo hizo frenar la acción. Decidió sentarse en la oscuridad a ver qué sucedía. Al cabo de una hora, la puerta se abrió con el ruido típico que acompañaba su movimiento y 4 personas salieron de aquella habitación. 2 de ellas se retiraron del domicilio perdiéndose en la oscuridad, y las otras 2 restantes caminaron hasta lo que era su dormitorio. El hombre que iba primero se detuvo en seco en la entrada, dado el susto que se pegó al ver una silueta sentada sobre la cama. No tardó en reconocer que era su propio hijo. Cons, que iba detrás, al ver que estaba Arístides allí, sobrepasó a su marido por el costado, con los brazos extendidos, fue directo a él para abrazarlo. Sin embargo, su hijo no le demostró el mismo entusiasmo. En un susurro le consultó qué le pasaba, y él la miró con una expresión de pedir explicaciones. Por eso Manuel la tomó del hombro suavemente para alejarla, y ambos, mirándose, le explicaron lo sucedido. Pero que no debía preocuparse ni meterse en ese asunto. Ellos ya tenían todo calculado en cómo proseguir. Pero no contaban con que otra persona se les adelantaría en la jugada y armaría el peor escándalo de Portosín. Fueron las peores semanas para ambas familias. La policía no paraba de interrogarles, aunque ellos defendían de manera igualitaria su coartada. No existían pruebas que los incrimine a Joe y a Manuel, pero para el pueblo eran los asesinos del padre. Toda esa situación la hizo dudar a Josefina si era un buen momento para irse del pueblo. Pero cuando recibió el mensaje secreto de que estaba contratada y que se iría en 4 días, su felicidad por la noticia la hizo tomar la decisión definitiva. Sus padres eran muy inteligentes y podrían salirse de esa situación. Además, cuando logre estabilizarse, les podría enviar dinero y quizás hasta llevárselos con ella. Eso sí que era un objetivo que le daba energía para enfrentar todo lo que se le avecinaba. 2 días antes de su partida, se encontró con la familia para conocer a los niños. El punto de encuentro fue en el puerto nuevamente, pero a diferencia de la otra vez, tuvo que dirigirse a una casa que funcionaba como hotel. Conocía a los dueños y temió que la reconocieran, sobre todo después del escándalo en el que se veía envuelta su familia. Pero, a suerte de ella, nadie se encontraba allí. Pasó directo a la habitación número 3. Cuando ingresó, encontró a la pareja que había conocido y a los 2 niños pequeños. El de 2 años se llamaba Simón, estaba dormido sobre la cama, y el de niño de 4 años se presentó como Bartolomeo, pero estaba muy tieso y no emitía sonido. Toda esa familia era muy extraña. Josefina se dijo a sí misma que tendría un viaje muy largo para hacer migas con esos chiquitos. Quizás les faltaba contención o más bien afecto. No reconocía en esos padres una pizca de amor por esas pobres criaturas. Notó que en sus expresiones amorosas hacia ellos encubrían falsedad. Pero ahora no estaba para dar sermones, ni tampoco enseñar nada. Debía fingir y subirse a ese barco. Le dieron su boleto, que se lo guardó en el bolsillo de la pollera, ya que ingresarían separados. Era de mutua conveniencia que nadie supiera de su partida, porque lo que Fini no sabía era que ellos tampoco querían que los relacionaran con ella. Por fuera, Arístides estaba esperando a que saliera. Hacía días que la buscaba, porque necesitaba que se pongan de acuerdo para ayudar a sus padres.
La situación se les había ido de las manos y aún así no lo dejaban entrometerse. Ese día se había dirigido al puerto ya que lo llamaron para preparar el próximo embarque, que saldría en 2 días. Le extrañó verla caminando por la zona y trató de alcanzarla, pero cuando ya estaba cerca la vio ingresar en el hotel. Se quedó dudando del hecho. Esperó un rato, pero llegaría tarde a la reunión con su jefe. Por ende, resolvió retirarse. Envuelto en sus pensamientos, buscando respuestas al por qué Finny estaba ahí dentro, dio media vuelta por instinto y regresó. Pero no tuvo que hacer mucho recorrido ya que se la encontró caminando de frente. Ella, sorprendida y tratando de cortar rápido la conversación, se excusó con que no era bueno que los vean juntos con todas las habladurías que circundaban. Él, refutando sus dichos, le pidió un momento para hablar a solas. Sin embargo, Finny se mostró apurada y se marchó. Artie no pudo dejar de notar que del bolsillo de su pollera sobresalía un papel que tenía un logo. Todo era una incógnita con esa chica. Dispuesto a emprender la marcha hacia el encuentro con su jefe, le apareció la imagen del hotel en la mente. Quizás si averiguaba con quiénes había encontrado, podía entender qué le pasaba a su enamorada. Llegó a pensar que tal vez estaba enojada con él por la conversación que habían tenido el día del asesinato del cura. Se maldijo por eso. Ingresó en el lugar topándose con el dueño, con quien tuvo que improvisar una conversación para sacarle información. Con la excusa de que posiblemente venga un abogado para la familia, necesitaba consultar si tenía habitaciones disponibles. Por supuesto, muchacho, imagínate que solo hay una familia hospedada. Con todo el lío desde el terrible suceso, es como si la actividad del pueblo se hubiera frenado. Comprendo, no se da cuenta del martirio que estamos viviendo nosotros con toda esta situación. Mirá, justo ahí viene el marido. Y dirigiéndose al hombre, al que se convertiría en el patrón de Finny, le dijo: «Buenos días, señor Salvatore. ¿En qué puedo ayudarle?» «Disculpen si interrumpo una conversación. Necesitaba consultarle si podemos reservar un transporte para dentro de 2 días. Nuestro barco parte desde Villa García a las 13 horas. Tengo entendido que son casi 2 horas de viaje. ¿Conoce a alguien que nos pueda llevar a los 4? «Sí, así es. No se preocupe por nada. Yo lo arreglo todo. Les recomendaría salir en la madrugada para que lleguen con tiempo. A veces los caminos son complicados». Aristides, que solo observaba, en ese momento decidió retirarse, recordando también que su jefe se enojaría mucho con él por la tardanza. Se disculpó, prometiendo que trataría de traerle novedades al dueño del hotel si ese abogado inventado vendría. Tal como lo sospechaba, su jefe ardía en furia. En modo de reto le dijo que si dentro de 2 días no se presentaba en horario en el embarque, quedaría despedido automáticamente. Con todo el mal humor que se le había cargado encima tras tanta información y rechazo por todo el que se lo rodeaba, se fue a un bar del puerto que visitaba cada tanto. Pidió una cerveza y se quedó sentado en la barra mirando el vaso mientras lo giraba lentamente. Un viejo amigo lo palmeó, sacándolo de su concentración, y le dio la alegría que le faltaba. Luego de abrazarse y ponerse al día por todos los años que no se habían visto, el muchacho le contó que lo habían contratado como marinero en un barco internacional llamado Sierra Ventana. Estaba emocionado porque era un gran paso en su profesión. Artie estaba muy feliz por su amigo, pero la sonrisa se le apagó cuando le mostró el contrato. El papel no decía nada fuera de lo normal. El problema era el sello que llevaba en la esquina. Unió cabos y pensó lo peor. Era idéntico al sello que tenía el papel que llevaba Josefina.
Más lo hizo corroborar sus pensamientos cuando el joven nombró que partiría desde Villa García con destino a Argentina dentro de 2 días. El resto del día se dedicó a pensar. Si ella estaba pensando en irse con esa gente, él se iría con ella. Ese tal Salvatore no le gustaba nada. Era pedante y tenía algo en la mirada que transmitía una sensación escalofriante. Debería ir tras ellos ese día y comprobar si se encontrasen con ella o no. Bueno, eso fue el episodio número 4 de Ojos en el Horizonte, la precuela de Ojos en la Espalda. Espero que les haya gustado y bueno, ahora queda saber qué pasa. ¿Se meterá Arístides en el barco? Pero, ¿y la familia? ¿Van a dejar a sus padres así? ¿Como así? ¿Con todo ese lío bárbaro? A todo esto, esta familia, ¿habrá cometido el crimen o no? ¿Son culpables? ¿Quién mató al cura? Qué buenas preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!